¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles en este día. ¿Qué creen? Este día es un día muy, pero muy especial para nosotros como iglesia. Cuando se abrió la vid hace 16 años, Dios habló sobre 3 ejes, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros ejes? Es adorar, ser como Jesús y compartir en cualquiera del orden, o sea, cualquiera de esos órdenes, ¿sí? Y es algo que hemos hecho durante este tiempo, compartir, ¿sí? Al grado que el día de hoy estamos abriendo otra iglesia más de la vid, ¿sí? En el sur de la ciudad, ¿sí? En Balcones del Sur, la vid, Balcones del Sur, ¿sí? Y es un motivo de gozo, de alegría. Nunca pensamos, ¿sí? Dijimos, no vamos a salir de Cuautlancingo y enos acá, ¿sí? Luego no vamos a salir de acá y enos en el norte, ahora en el sur, ¿sí? Y en gran parte del sureste del país. Seguimos compartiendo el evangelio, eso nos llena de gozo y estamos cumpliendo la gran comisión que Jesús nos dejó a la iglesia. Y miren, yo no quiero, ¿sí?, especular ni nada, pero como buena iglesia que es y nueva, se necesitan maestros de niños, servidores, edecanes, ¿qué otra cosa se necesita? Un montón de alabanza. ¿Y sabes de dónde salen? De ustedes. Dejen que el Espíritu Santo hable a sus vidas. Eso es extender el reino y ser luz en esta ciudad. Digo, me queda claro que el pastor no va a ir ahí todos los domingos, ni tampoco Litza, o sea, entonces, sí, es bendición de Dios poderle servir. Vamos a orar y a continuar con esta serie sobre el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios, del corazón de David. Señor, yo quiero darte gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú nos hablas, nos bendices, Padre, y también nos permites reunirnos este día, este domingo, para poder escuchar tu palabra con toda libertad, para permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables a mi corazón, Señor Padre, y que reveles la verdad de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Miren, estamos estudiando, ¿sí?, el corazón de David, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿sí?, Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Hace rato mi esposa decía, hay 2 hombres en la Biblia que Dios nombra de manera muy especial y particular. Uno de ellos fue Abraham, al que Dios se refería como mi amigo, y otro es David, que decía, él es un hombre conforme a mi corazón. Y cuando escuchamos este tema de un hombre conforme a mi corazón y nos ponemos a pensar qué había en el corazón de David, que Dios lo llamó de esta manera, invariablemente nos viene a la mente una característica esencial en la vida de David, que era ser un adorador de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que compuso la mayoría de los salmos. Y los salmos son canciones que alaban y adoran el nombre del Señor. Y sabemos que David tocaba el arpa. Y sabemos que por ahí cuando el rey Saúl se ponía mal y le daba la chiripiorca, ¿sí?, llamaban a David, o sea, alguien dijo, ¿sí?, tráiganle a alguien que sepa tocar. Y otra persona dijo, yo conozco por ahí en Belén a un hombre que es hijo de Isaí, que además de ser guapo, valiente, vigoroso, etcétera, 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 sabe tocar. Y se lo llevaban y se ponía a tocar ahí. Y nos los imaginamos a David tocando el arpa, ¿sí?, güerito, de ojos azules, con chinos, como si fuera Angelito, ¿verdad? Pero no era Angelito, ¿sí? Era un hombre, ¿sí?, conforme al corazón de Dios, que además había sido ungido para ser el siguiente rey de Israel. Pero generalmente tenemos esa imagen de David. Cuando escuchamos un hombre conforme al corazón de Dios, también nos viene a la mente esa escena o ese pasaje de la Biblia cuando David en su momento peca, ¿sí?, y hace una barbaridad ahí, que yo creo que se va a predicar en unas semanas más este tema, y vemos por ahí que después de haberlo hecho, él se arrepiente profundamente y decimos, ok, ¿sí? Entonces el corazón conforme al corazón de Dios es alabador, es adorador y es arrepentimiento como tal. Y quizá nos quedamos con esas características. Ya vimos también que era valiente y decimos, bueno, el corazón es un corazón valiente por ahí, ¿sí?
Pero al final de cuentas, yo creo que hay dos características que detonaron todo esto. Y son características que a veces pasan desapercibidas, y más dentro de nuestra cultura, porque vivimos en una cultura, y no es tu culpa ni la mía, sino es una herencia cultural que tenemos, donde estas dos características no son esenciales y no son importantes. Hay que entender algo, ¿sí? La Biblia, ¿sí?, es el libro que en su momento, ¿sí?, fue escrito en una región al otro lado del mundo y era el libro sagrado de la cultura hebrea. Estamos en eso. Y mucho de lo que contiene la Biblia son parte de esa cultura hebrea y habla mucho acerca de tradiciones judías. Entonces tú puedes decir, sí, ¿eso a mí qué? Porque ni soy judío, ni soy hebreo, ni vivo al otro lado del mundo. ¿A mí en qué me aflige eso? Bueno, parte de esa cultura tiene como estilo de vida esas dos características. Y por eso yo creo que Dios los escogió como pueblo. Y por eso creo que Dios, a donde quiera que los lleva, los bendice. ¿Sí? Una de esas características es la que vamos a ver el día de hoy, la otra te la vamos a dejar en suspenso, ¿sí? A lo mejor la menciono, a lo mejor no, pero es la honra, la cultura de la honra. Y nosotros aquí en México no tenemos esa cultura de honra. ¿Sí? Por ahí dicen, yo honro, ¿sí?, a quien merece honra. Honor a quien honor merece. Y es un viejo y conocido refrán que aplica en nuestra cultura. ¿Sí? Si tienes el honor, entonces yo te voy a honrar. Si no tienes ese honor, entonces no te voy a honrar. Y el concepto de honra que nos enseña la Biblia es totalmente diferente a este viejo y conocido refrán. Porque la Biblia nos enseña, ¿sí?, que la honra, ¿sí?, es independientemente de que si la mereces o no la mereces. La honra es un tema que sale de mi corazón hacia cualquier persona. Ah, pero esta persona no tienes idea de lo que me hizo. No merece mi respeto. Por lo tanto, no merece mi honra. Y eso es lo que nos enseñaron. Y esa es nuestra cultura. ¿Sí? Yo honrar a mi papá, no tienes idea de lo que me hizo. No tienes idea del infierno que yo viví en mi infancia con mi papá. Honrar a mi mamá, no tienes idea. O sea, la chancla voladora se queda corta con mi mamá, ¿sí? Entre su boca voladora, ¿sí?, y su mano y su chancla, ¿sí? Y cuando se le unía a la abuela, no tienes idea entre las dos. Estoy vivo de puro milagro. Y en mi tiempo no había derechos humanos. No, yo honrarlas, olvídate. No. La maestra de la escuela, primero la deschongo, ¿sí? Y luego, a ver qué pasa. Las autoridades que tenemos. No las honro porque no son de mi partido. No tengo por qué obedecerlas. Yo no voté por ellos. Y podemos sacar aquí infinidad de cosas. A mis hijos, yo honrar a mis hijos, no. Ellos me tienen que honrar a mí, porque simple y sencillamente les llevo 30 años de edad. Y además les puedo sacar la cuenta de lo que he gastado en ellos. Y no tienen idea lo que me he desvelado, ¿sí?, lo que he trabajado, ¿sí?, a lo que me he expuesto y de lo que me he privado por ellos. Yo honrarlos, olvídate, no va por ahí. Y esa es la cultura que tú y yo tenemos. Y cuando leemos la vida de David, y es lo que hemos estado haciendo, estamos nosotros aprendiendo de cómo era David, porque así descubrimos cómo era el corazón que él tenía, que Dios lo llegó a llamar un corazón conforme a mi corazón. Y descubrimos que este tema de honra, David lo tenía tatuado en su corazón. O
sea, estaba impregnado en él. Y mira, cuando leemos ciertos pasajes, tú dices, híjole, David tenía todo para no honrar a su papá, porque su papá lo mandó a quién sabe dónde, a exponer su vida frente a leones, frente a osos, en medio del desierto, entre el frío y el calor, y ay de él si se le perdió una oveja o se la comían. Honrar a sus hermanos, o sea, como no sé cuántos años le llevaban los hermanos a David, pero eran mayores que él, y todos los que somos hermanos menores sabemos que el hermano mayor era canijo, consentido, sí, preferido y demás. Y los hermanos de David no eran la excepción, ¿sí? Lo tachaban de chismoso, de estar metido en donde no le importaba, de descuidar las tareas que tenían que hacer, no digno lo tenían. Y David honraba a su papá y David honraba a sus hermanos. Y David llegó al trono donde estaba el rey Saúl, ¿sí? Y el rey Saúl yo creo que estaba súper enchamucado, porque la Biblia dice que había espíritus que lo atormentaban. Y solo cuando David cantaba, su espíritu se apaciguaba, se tranquilizaba. Y cuando se tranquilizaba, pues el rey estaba en su santo juicio, ¿sí? Estaba bien. Un día, ¿sí?, David va a ver a sus hermanos, conocen la historia, ¿sí?, y llega al campo donde estaban los filisteos, y había un filisteo de no sé cuántos metros que se llamaba Goliat. Y David lo enfrenta y David lo mata. Sabemos que lo mató con su honda y una piedra. ¿Okay? Después de eso, todo el pueblo, ahora para esto David ya había sido ungido como rey, y Saúl sabía que David ya había sido ungido como rey, y hasta ahí iba bien el tema. Pero después de eso todo el pueblo, ¿sí?, se dio cuenta de lo que era David y empezaba a decir, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso empezó a corromper el corazón de Saúl impresionante, y a crecer en él celos, envidia y un odio impresionante, y cada vez que veía a David lo quería matar, al grado de que David tuvo que huir, ¿sí?, de la presencia de Saúl porque su vida corría peligro. Y a cada rato, ¿sí?, Saúl trataba de clavarlo con una lanza en la pared, ¿sí? Incluso por ahí ya se predicó sobre Jonatán, el hijo de Saúl, ¿sí?, el mejor amigo de David, que Jonatán le tenía que decir, corre porque mi papá ya le dio otra vez y va atrás de ti, y David se tenía que ir. Entonces, hablando de honra, David tenía todos los elementos necesarios que tú y yo podemos tener para no rendirle honra al rey Saúl. Pero a pesar de eso, David lo honró. Y vamos a ver dos pasajes que están en la Biblia, ¿sí? Bueno, antes de verlos, ¿sí?, hay que entender lo que significa honra. Del hebreo, ¿sí?, kabot, que significa, ¿sí?, gloria, valor, estima y respeto que se le otorga a alguien o a algo. Honra, valor. Y tú y yo tenemos que entender algo, ¿sí? Cualquier persona que existe en este mundo fue creada a imagen y semejanza de Dios, porque Dios así hizo al ser humano. De ahí tenemos un valor, de ahí tenemos, ¿sí?, una imagen, y de ahí tenemos una presencia, pero me voy a centrar en la parte del valor. Ahora le voy a agregar un ingrediente más. Si esa persona creada a imagen y semejanza de Dios decide aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, ese valor aumenta, porque la sangre de Jesús, ¿sí?, pagó el precio de esa persona. Y podría extenderme más. La sangre de Jesús pagó el precio de toda la humanidad, ya dependerá de la humanidad si quiere aceptarlo o no quiere aceptarlo. Pero al final de cuentas, el valor es invaluable. Y la honra tiene que ver con ese valor. Entender que cualquier persona, ¿sí?, fue creada a imagen y semejanza de Dios, y que hubo un precio que se pagó por la vida de cualquier persona. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Bueno, la honra es algo que nunca se debe de exigir
Al contrario, es algo que se tiene que dar y se da de manera voluntaria. Ahora sí, vamos a entrar de lleno, ¿sí?, a esta parte de la honra en la vida de David. Hay dos episodios en la vida de David que son muy similares. En esos ataques de celos y de odio que tenía Saúl por David, pues David tenía que huir e irse a esconder a las montañas, a las cuevas, etcétera. Dice la Biblia en el capítulo 24 del libro de Samuel, ¿sí?, que en uno de esos episodios Saúl, enloqueció total, que dijo, ahora sí voy a ir a cazar a David. Y además tenía espías en todos lados que le avisaban dónde estaba David. Entonces él se iba donde le decían que estaba, y dice en el capítulo 24 que un día tomó a 3,000 de sus más poderosos miembros del ejército para perseguir a David. Acuérdate que David tenía por ahí unos seguidores, pero no llegaba ni a 1,000. Entonces era un puñado de personas contra un ejército poderoso de 3,000 de los que David estaba huyendo. Y entonces Saúl llega al lugar donde probablemente se encontraba David, ¿sí?, y dice, por aquí ha de estar David. Antes de seguir buscándolo, ¿sí?, mi esposa me dijo que no lo dijera, pero sí lo voy a decir. Sí. Hay versiones de la Biblia que dicen que Saúl fue al baño a una cueva. O sea, checa la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, dice que fue a hacer sus necesidades a la cueva. Pues yo no sé qué necesidades más que ir al baño, sí, y no enfrente de todos los súbditos y de todo el ejército. Bueno, al final de cuentas, dice la Reina Valera, sí, que David está, y la Biblia dice que David estaba escondido en una cueva, estaban él y los seguidores de David. Y en eso ven que llegó Saúl a la cueva, ¿sí? Y dice que, ¿qué dije? Sí, llegó solito, y dice que llegó a cubrirse los pies. Así dice la Reina Valera, pero las otras dicen sus necesidades. Pero el punto es que estaba ahí, ¿sí? Y resulta que estando ahí, ¿sí?, los seguidores de David le dijeron, David, ahí está enfrente de ti. Y además, fíjate, David, Dios te prometió que te iba a entregar a tus enemigos para que hagas con ellos lo que quieras. Y eso lo dice la Biblia. Y David lo escribe en varios salmos. Me vas a entregar a tus enemigos. Entonces, los clásicos amigos bíblicos religiosos le dijeron, David, no va a pasar nada. Dios te lo está dando. Aprovecha ahorita que quién sabe qué está haciendo y échatelo. Y dice la Biblia que David se acercó, ¿sí?, y le cortó un pedazo de su túnica. ¿Sí? Ahí está, es 1 Samuel 24 del 4 al 7. Ahora fíjate lo que dice el versículo 5. Pero comenzó a remorderle la conciencia a David por haber cortado el manto de Saúl. Mira, ni siquiera lo hirió, ni siquiera le hizo una cortadita a la piel de Saúl, nada más le cortó el manto. Y dice que se sintió muy mal, ¿sí? Y el 6 dice, les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle daño al Señor y rey, a Saúl. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. ¡Qué impresión! ¿Cuántas veces Saúl trató de atravesarlo con una lanza y clavarlo en la pared? ¿Cuántas noches de estrés, de insomnio, de angustia, de temor, de terror vivió David, sabiendo que Saúl con 3,000 hombres o más estaban persiguiéndolo por el desierto? Y ahí que estaba la oportunidad de acabar con la vida de Saúl y de quitarse de ese mal, y además de convertirse ya en rey, decidió no tocar la vida del ungido del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que era el ungido del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que era el rey de Israel. ¿Por qué? Porque sabía que Dios en su momento estuvo con él y lo respaldaba, porque tenía un sumo respeto a la persona
de Saúl y decidió honrarlo, no quitándole la vida, aún sabiendo, ¿sí?, que al perdonarle la vida, el Saúl iba a ir atrás de él otra vez. Y fíjate, si tú sigues leyendo la historia, ¿sí?, ¿sí?, dice ahí que hasta David les dijo a sus hombres: y ninguno de ustedes lo toque, ni lo mate. Después de ese episodio, ¿sí?, David va a buscar a Saúl y le dice: Señor mío, ¿sí?, y la Biblia dice que lo llama Padre mío. Lo consideraba como su papá. Y le dijo: hoy el Señor te entregó en mi mano, pero yo decidí respetar al Dios de Israel y respetar tu vida porque eres el ungido del Señor. Y aquí está la muestra, un pedazo de tu túnica. ¿Sabías que en esos momentos de angustia, de persecución y de temor, ¿sí?, es cuando David escribe muchos de sus salmos? Y hay un salmo, ¿sí?, voy a adelantarle un poquito. Hay un salmo, el Salmo número 7, que, ¿sí?, los teólogos asocian a que fue escrito en alguno de estos dos episodios que vamos a ver el día de hoy. El Salmo 7, versículos 3 y 6 dice lo siguiente: oh Señor mi Dios, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen, deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. El versículo 8b dice: júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y ese es el corazón de David. Porque en esos momentos de persecución, David mismo le decía a Dios: Dios, si me lo merezco, aquí está mi vida. Que suceda lo que tenga que suceder. Si yo he hecho malas cosas, si mi corazón está mal, entonces soy digno de que me persigan como si fuera un animal que están cazando. Pero que no sea la justicia del hombre, ni mi justicia la que en este momento, ¿sí?, me domine o domine las circunstancias, sino que seas tú, Dios, Rey soberano, el que tome el control de la situación. Y ese es el corazón de David. Cuando hay honra, ¿sí?, te lleva a decir este tipo de cosas delante de Dios por el temor reverente que crea la honra ante Dios. ¿Sabes por qué David no mató a Saúl en ese momento? Porque tenía temor de Dios. Y el temor de Dios se ejercita en lo natural y en las cosas naturales, con las personas y en medio de las circunstancias. Y ahí empieza a crecer la honra. Otra historia, ¿sí? David perdona la vida de Saúl en Zif. Y es una historia similar. Nuevamente Saúl va tras David, ¿sí?, con 3,000 hombres persiguiéndolo, y dice la Biblia que en esta ocasión David estaba escondido por ahí y se dan cuenta que el campamento de Saúl estaba ahí a la merced de ellos. Y se dan cuenta que Saúl entra a su tienda a dormir y por ahí queda el capitán de la guardia que se llamaba Abner cuidando y protegiendo a Saúl. Y nuevamente le dicen a David: ahí está, no entendió la lección, te sigue persiguiendo, échatelo. Y nuevamente, ¿sí?, nuevamente David dice: no, yo no voy a tocar al ungido del Señor. En esa ocasión, ¿sí?, David se acerca, ¿sí?, a donde estaba dormido Saúl y le quita su lanza y le quitó otro objeto personal. Y ni Saúl y ni el guardia que lo estaba protegiendo se dieron cuenta. Al día siguiente, ¿sí?, David empieza a gritar y le grita al guardia, le dice: hey, Abner, tu obligación era proteger al ungido del Señor. ¡Qué impresión! David diciéndole a su enemigo: fíjate, ¿sí?, yo me acerqué y tú no estabas.
cuidando al ungido del Señor. Tú que eres el hombre en el que más confía Él, no lo hiciste. Yo pude haberlo matado, aquí está su lanza y aquí está el otro objeto personal, no me acuerdo que era, si era una vasija o algo así, ¿sí? Entonces, aquí están, como prueba de que yo pude haberlo matado y tú dormido en tus laureles. Qué impresión, ¿sí? Ese era David, rindiendo honra. Ahora vamos un poquito más adelante en la historia y vamos a brincar a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 1, ¿sí?, habla acerca de que Saúl ya está muerto. Saúl muere en batalla, ¿sí?, después de que estaba persiguiendo a David. Parte de la vida de Saúl fue perder el enfoque de cuidar su reino e ir tras David. Y en una de esas se descuida Saúl, lo invaden, lo atacan, ¿sí?, y dice que matan a todos los hijos de Saúl que estaban con él. Y Saúl entró en gran angustia, de tal forma que le dice a un extranjero: quítame la vida porque yo ya no puedo seguir viviendo. Entonces entramos al Segunda de Samuel capítulo 1 versículos del 9 al 12, ¿sí?, y llega este extranjero y le dice a David, ¿sí?, se ha muerto el rey Saúl. Entonces David le pregunta: ¿cómo sabes que está muerto? Y él le dice: porque yo lo vi y me dijo, quítame la vida. Y entonces yo lo maté, obedeciendo al rey. Y la prueba está es que te traigo tu lanza, su escudo, su jabalina, todo el artefacto que traía Saúl ahí, te los entrego como ofrenda a ti. Su corona, su brazalete, lo he traído ante él. El versículo 11 dice: al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor, e hicieron duelo y lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, que ese día había muerto a espada. Luego dijo al joven que le trajo la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero, etcétera. Y el 14 dice: ¿y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? En lugar de que David le dijera: gracias, me lo quitaste de encima, ¿sí?, le reprende y le dice: ¿por qué osaste tocar al ungido del Señor? Al loco, al endemoniado, al que trata de matarme, ¿sí?, al peor de los peores, al que descuidó al pueblo, al que consultó a la hechicera, ¿sí?, al que se metió en barbaridad y media, al que nos llevó a la ruina como pueblo, al que permitió que los enemigos invadieran y tomaran las ciudades. En lugar de felicitarlo, lo reprime. Y si sigues leyendo, le dice: eres digno de muerte, y ordena que lo maten por haber tocado al ungido del Señor, por no mostrar respeto ni honra al ungido del Señor. Después de eso, ¿sí?, el rey David, sabemos que componía canciones, ¿sí?, escribe una canción lamentando la muerte de Saúl. Dice, Segunda Samuel 1:19: ¿cómo han perecido los valientes? Refiriéndose a Saúl. Tu gloria, Israel, ha perecido en las montañas. ¿Sí? Que no caigan sobre ustedes montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvias que fertilicen tus campos, porque ahí cayó el valiente Saúl. Y todavía lo llama valiente, con su escudo, como si no hubiera sido ungido rey. Eso es honra. Y creo que vale la pena pensar por qué David decidió honrar de esa manera a Saúl. Ya nos quedó claro que tenía todo lo necesario. Como tú y yo podemos decir: mi papá tenía todos los elementos para que yo no lo honrara. Mi mamá igual, mi jefe del trabajo igual, mis compañeros, mis similares, mis hijos, quien quieras, tienen todos los elementos como Saúl para no ser dignos de honra. Pero David no fue así. ¿Qué llevó a David a honrar, ¿sí?, a Saúl de esa manera? Porque David decidió que la honra, ¿sí?, que honrar a los demás, que la honra tenía que ser parte de su estilo de vida.
Y aquí es donde te digo, entramos en contracultura, porque nuestra cultura, la honra no es parte de nuestro estilo de vida. Para David, la honra, ¿sí?, era un estilo de vida. David aprendió a honrar a sus hermanos, ¿sí?, a sus papás, al ejército enemigo, al rey enemigo, a su propio ejército, a sus valientes. Cada vez que lees la vida de David, ves este elemento de honra impregnado en lo que David hacía. Y cuando no lo hacía, le iba como en feria. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Una cultura de honra a los demás es una cultura de adoración a Dios. A veces vemos las iglesias, ¿sí?, y vemos al pueblo de Dios, ¿sí?, que no le da la adoración que merece el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hablo de dos cosas, ¿sí? En un tiempo de alabanza estoy ahí con mi cara de plátano aguado, ¿sí?, esperando que dejen de tocar, que dejen de cantar, que dejen de decir para que me pueda sentar. O si lo extiendo al plano espiritual, en espíritu y en verdad, mi vida es un desastre allá afuera y no estoy siendo congruente con lo que dice la palabra de Dios. Cero adoración y consideración a Dios en todos los aspectos. ¿Y por qué? Porque no he aprendido a honrar a nivel terrenal a los demás. Cuando yo aprendo a honrar a los demás, me es fácil honrar a un Dios que no veo, a un Dios del que yo leo cómo es en su palabra, a un Dios que sé que dio su vida por mí para rescatarme. ¿Por qué David pudo honrar a Saúl? Y aquí vamos a algo muy interesante que encontré. Porque en la cultura hebrea, ¿sí?, la honra era un estilo de vida que se practicaba de manera vertical y de manera horizontal. Cuando digo vertical, obviamente está Dios por encima, pero también están los padres, los abuelos, los jefes, los gobernantes y aquellos que tienen mayor jerarquía y autoridad sobre mí. Y cuando digo horizontal, me refiero a todos mis similares. Horizontal y vertical. Horizontal hacia abajo a todos los que están por abajo de mí. Y eso les enseñaban, ¿sí?, a los niños hebreos cuando estaban chiquitos. Y sí te voy a decir el otro ingrediente que había en el corazón de David. Era agradecimiento. Y aquí hablo a los papás. Papás, estamos criando, ¿sí?, una generación de chamacos malagradecidos e irreverentes como nunca antes le hemos tenido. Y ahí que el Espíritu Santo te hable. Chamacos malagradecidos, que no les damos contentamiento con nada, que no están satisfechos con nada, que demandan de nosotros por el simple y sencillamente hecho de ser nuestros hijos, y nosotros como papás desquiciados les damos todos para que los niños no se frustren, y no. Y digo niños, cuando digo niños me refiero al joven de 25 o 30 años, ¿sí?, al chiquito bebé que está allá abajo en cunero. Y lo que es peor tantito, ¿sí?, papás que no dan un ejemplo de honra a sus hijos con nada. Ni siquiera papás los honran a ellos. Yo te decía, es anticultura y tenemos que implementar esta cultura en nuestras casas. Queremos que nuestros niños vengan a la iglesia, vengan al campo de verano y cambien. Van a cambiar cuando la honra y el agradecimiento sea parte de nuestras vidas. Y eso es lo que les enseñaban a estos niños. Eso lo aprendió David en su casa. No sé si fue su papá o no sé si fue su mamá, desconozco quién le haya enseñado eso, pero lo aprendió. Y lo aprendió a tal grado que fue parte de su genética ya, ¿sí?, espiritual, anímica. Lo vivía total y absolutamente.
La honra implica un profundo respeto, estima y reconocimiento del valor de Dios, de los padres, de los demás y de uno mismo. Y aquí hay 3 tipos de honra, ¿sí?, que tenemos que aprender y que tenemos que enseñar. Honrar a Dios es un principio fundamental, es el principio fundamental de fe, porque va traducido en la obediencia total a Dios a través de lo que dice su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin juzgar, sin elegir, dejar que Dios hable a nuestras vidas. Por temor a Dios, David no tocó a Saúl. Por temor a Dios, no permitió que los demás, ¿sí?, tocaran a Saúl. Por temor a Dios, porque por ahí en el libro de la ley habla acerca de los ungidos del Señor y del trato que hay que darles. Por temor a Dios, ¿sí?, le dijo a esa persona que mató a Saúl: tú eres digno de morir y vas a morir porque no tuviste respeto al ungido del Señor. Por eso te decía, cuando David salía de esa vida de honra y de agradecimiento, se metía en muchos problemas. Y lo vamos a ver cuando se toque el tema del pecado de David, porque ahí decidió él no obedecer a Dios y le fue como en feria. Perdió ese temor a Dios, perdió esa honra a Dios y le trajo consecuencias toda su vida, ¿sí? La honra a los padres era algo que se enseñaba y que tenemos que aprender y tenemos que enseñar, ¿sí? Es un mandamiento fundamental en la ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y se extiende a los padres biológicos, a los padrastros, a los suegros, a los abuelos, a los hermanos mayores y en algunos casos a las autoridades. David le decía a Saúl: Padre mío, lo reconocía como papá. La honra a los demás es algo que tenemos que aprender, algo que tenemos que enseñar. Se extiende a todas las personas, jerárquicamente hablando, arriba o abajo. Implica tratar a los demás con respeto, con ternura, con paciencia y misericordia. Se manifiesta en la consideración mutua, en la búsqueda del bien común y en la disposición de servir a los demás. Y aquí aplica lo que dice la Biblia: someterse los unos a los otros, ¿sí?, en el temor a Dios. ¿Sí? Efesios 5:21. La palabra sometimiento nos da toques eléctricos, porque no está dentro de nuestra cultura. Pero no es un asunto de sobajación, no sé si está bien dicho sobajación, sí, pero me entendieron, ¿ok? No es un asunto de oprimir, no es un asunto de sobajar a la persona. ¿Por qué? Yo no voy a sobajar a alguien si tengo temor a Dios. Yo no voy a sobajar a alguien cuando le respeto, cuando le amo, cuando le reconozco, cuando sé que fue creada a imagen y semejanza de Dios, y además, si esa persona es creyente, sé que el sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano para la vida de esa persona. Y de esa manera se da el sometimiento los unos a los otros. Se da el sometimiento, ¿sí?, a un papá que tiene un tremendo chamaco de 2 o de 3 años, que te dan ganas de, híjole, te voy a dar unos toquecitos para que te me tranquilices, ¿sí? Pero no lo haces, porque entiendes que ese niño, ¿sí?, es creado imagen y semejanza de Dios, y porque estamos conscientes que ese niño tiene que aprender a conocer a Dios para que un día decida seguir a Dios y que vea en mí el ejemplo más cercano y más real y más palpable y más fehaciente del Dios que está escrito en la Biblia y del Dios que no puede ver, para que de esa manera aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas y a obedecer a Dios sobre todas las cosas, para que cuando yo le diga que no a algo porque no es tiempo, porque no es momento,
porque no voy a gastar en eso. Él no se ponga como el endemoniado gadareno en medio del centro comercial, ¿sí? Para cuando se trata de darle su lugar y de reconocerlo, a pesar de lo que yo creo, a pesar de lo que yo pienso, a pesar de lo que yo esté tratando de protegerle, voy a dejarlo, confiando en que el justo juez y Padre de mi Señor Jesucristo va a traer justicia. Pero a veces ni hasta eso. Les decidimos por ellos, les hacemos por ellos, tratando de que evitar que se den un guamazo por ahí y que las circunstancias de la vida, ¿sí?, no les golpeen. Pero a veces hasta en eso, ¿sí?, en esa buena intención, ni siquiera les damos honra a los hijos. Mira, a mí me han tocado alumnos que me han dicho: no traiga a mi mamá, por favor. Digo, ¿por? Me da pena que venga mi mamá, de cómo se pone con ustedes. Mi papá ni lo traiga. Esta semana me tocó un caso, ¿sí? Llega una señora a mi oficina con su hijo de 17 años, ¿sí? Dice: venga. Digo, ¿qué pasó? Quiero lo que le he encargado cada año, ¿sí? Que antes de que mi hijo se entere en qué grupo lo van a poner, me diga a mí, para que yo le diga si está bien o está mal. Mano, que me enciendo y no me cuesta trabajo, ¿sí? Y estaba el chavo, le dije: tu mamá me está pidiendo, ¿sí?, que le diga en qué grupo vas a quedar para que ella decida si te quedas o te cambio. ¿Estás de acuerdo? Me dice el chavo: no. Dije: señora, su hijo no quiere. Dije: ya déjelo decidir a él. Pero, dije, el pero fue hace 5 años, señora. El pero ya ni viene a esta escuela. Ya déjelo, ¿sí? Déjelo que él decida y que tome sus decisiones. Y tú y yo tenemos una ventaja, tenemos a Dios. Yo dejo que tome las decisiones, yo me pongo a orar para que sean las decisiones correctas, para que Dios les dé sabiduría, inteligencia, creatividad, para que todo salga bien de acuerdo a su voluntad, para que Dios les muestre el camino por el cual ellos deben de andar. Y si ellos han visto que yo lo hago, ellos van a aprenderlo. Y si yo lo hago porque honro a Dios, porque los amo a ellos, porque amo a la familia, porque honro a la familia, ellos lo van a hacer y van a ser agradecidos y van a tener contentamiento. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Quiero cerrar con este salmo. Salmo 17, versículos 3 al 5. Y mientras lo leo, yo quiero que pensemos, ¿sí?, en este tema de honra y qué onda con mi vida, y dejar que el Espíritu Santo sea el que hable a mi corazón. Fíjate, el Salmo 91, que es un salmo increíble, fue escrito en estos tiempos donde David era perseguido por Saúl. Y si tú lees el Salmo 91, nunca habla de un resentimiento, de una falta de respeto, nada. Así como la mayoría de los salmos. Está el Salmo 17, ¿sí? El Salmo 17, versículos 3 al 5 dice lo siguiente. David está hablando y le dice: tú pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Mira, para pensar tuvo David tiempo. Ya lo puso enfrente de mí, ya está aquí en la cueva, ya se bajó los chones, ahorita sin chones, sí, y desprevenido me lo echo. Pero ni siquiera eso pensó. Estoy decidido, es un tema de decisión, y eso es el corazón de David. Dice: yo estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos, ¿sí?, permanecieron en tu camino
y no he vacilado en seguirte. Y cierra el salmo diciendo esto: porque yo soy recto y te veré cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, como iglesia tenemos mucho que aprender. Padre, nos queda claro algo, que como hijos tuyos y como iglesia tenemos que ir contracorriente. Padre, muchas veces lo hacemos por proteger, pero aún ni con eso, Señor, muchas veces es lo correcto. Enséñanos a depender totalmente de ti. Padre, y habla a nuestras vidas lo que tengas que hablar, Señor. Padre, y gracias te damos porque tú estás forjando y formando, Señor, nuestra vida y nuestro corazón, cambiando actitudes, trayendo arrepentimiento, Señor, haciendo lo que tienes que hacer en nuestra vida, porque yo sé que tú quieres encontrar a una iglesia, Señor, conforme a tu corazón, a esa iglesia vestida de blanco, dispuesta a recibir al Rey. En Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga.